No todos los artistas nacen para brillar. Algunos nacen para resistir. Esta no es solo la historia de un cantante, sino de un niño abandonado, un albañil invisible, un padre vencido por el tiempo y un corazón que se rompió 2 veces, pero jamás se rindió. La vida de Carlos Cano es una historia de heridas hechas himno, de dolor convertido en bandera, de rebeldía pura. Quédate, porque lo que estás a punto de ver no es un homenaje, es un grito de verdad. Cuando el corazón de un hombre se forma entre los escombros de una posguerra, el dolor no es solo una circunstancia. Se convierte en destino, en voz, en himno. Así nació Carlos Cano, en un mundo que lo obligó a madurar entre ausencias, necesidades y cicatrices que no se veían pero dolían. Se forjó la sensibilidad que luego estremecería a miles. La historia del cantautor andaluz no comienza con aplausos ni escenarios. Comienza con una traición, la de un padre que, cuando él tenía apenas 3 años, se marchó sin mirar atrás. La figura masculina desapareció de su vida con la misma contundencia con la que luego él usaría sus canciones para denunciar, para resistir, para sanar. En ese silencio paternal emergieron las voces femeninas que moldearían su alma. Su madre, luchadora e incansable, y su abuela, la Pepa, que le cantaba coplas como quien lanza sogas al alma de un niño que amenaza con ahogarse en la tristeza. Carlos creció entre la pobreza, los suspiros contenidos y las canciones que eran más consuelo que entretenimiento. Granada lo vio convertirse en un joven herido, con una disconformidad interior que lo empujaba a buscar algo más allá de lo que el destino parecía ofrecerle. A los 16 años, como tantos otros en la España de entonces, abandonó los estudios. Pero su historia no es la de un desertor, sino la de un creador que no encajaba en los moldes. En lugar de pizarras, encontró andamios. En lugar de cátedras, escuchó el canto de los marginados. Barcelona lo recibió con cemento, frío y vértigo. Allí, en la escuela industrial, quiso estudiar electrónica, pero las circunstancias lo bajaron de los libros para subirlo a la obra. Paleta de día, soñador de noche. Lo que otros veían como un fracaso, él lo convirtió en materia prima para sus versos. El vértigo de los andamios no lo abandonó nunca. Incluso años después, en un hotel de lujo al asomarse al balcón, lo sintió de nuevo. Era el mismo lugar donde con manos temblorosas había colocado ladrillos siendo apenas un muchacho. Esa pared lo observaba como un espejo de lo que fue y le recordaba que la vida es frágil, que nada es eterno, que ni siquiera el éxito puede borrar del todo las cicatrices de la precariedad. Pero Carlos no era un hombre que se conformara con sobrevivir. En 1964, París lo llamó. Esa ciudad que para muchos era solo un sueño lejano, se convirtió para él en un refugio de libertad. Huía de la España franquista, del silencio impuesto, de la represión que mutilaba ideas y emociones. En la capital francesa, entre exiliados y artistas, conoció a figuras como Enrique Morente y Lluís Llach. La bohemia no era un lujo, era una necesidad. Francia le dio aire, le ofreció una Europa más ancha donde podía gritar lo que en su tierra le hacían callar. Después vino Alemania, donde trabajó en la imprenta de Der Spiegel, y más tarde Holanda, donde se enroló como marinero en Rotterdam. El mar, las fronteras, los idiomas, todo era ajeno, pero todo lo absorbía. Cada injusticia, cada gesto racista, cada noche de soledad fue tallando en su interior la urgencia de cantar no por fama, sino por dignidad, porque Carlos Cano no quería ser cantante. Él lo dijo muchas veces, le parecía aberrante. Él solo quería escribir. La música era su exorcismo, su grito, su consuelo, su necesidad más íntima. Cuando finalmente, en 1975, lo convencieron para grabar La Miseria, lo hizo sin buscar aplausos. Esa canción no era un debut artístico, era un testimonio. En ella latía toda su vida de obrero, de emigrante, de niño abandonado, de nieto que dormía al ritmo de coplas maternas. Era la canción de una Andalucía silenciada, de un pueblo sin voz, de un hombre que ya había vivido demasiado como para callar. ¿Crees que las heridas del pasado pueden convertirse en la mayor fuerza de una persona? Déjamelo en los comentarios. El éxito, para Carlos Cano, no fue nunca un punto de llegada. Fue, más bien, una trinchera. Cuando su voz comenzó a resonar más allá de los cafés y los refugios bohemios, cuando los escenarios lo reclamaban y los discos empezaban a circular, él no se dejó arrastrar por la tentación del espectáculo, porque él no cantaba para entretener, cantaba para resistir, para despertar, para ponerle letra y carne al sufrimiento colectivo. Su vida era un acto político en sí misma, y cada copla que entonaba era una declaración de guerra contra la indiferencia.
Su compromiso fue más allá de las canciones. Se unió a la vanguardia literaria y musical de Granada, y se convirtió en uno de los nombres fundamentales del Manifiesto Canción del Sur. En un contexto aún marcado por la sombra del franquismo, Carlos se atrevía a cantar verdades que muchos preferían callar. Sus letras eran combativas, su presencia era incómoda para el poder, pero él no buscaba agradar, buscaba justicia. Decía que no luchaba por convicciones, sino por sentimientos, y en esa frase se resumía todo. No era ideólogo, era emocional, visceral, ético hasta el extremo, y ese compromiso se pagaba caro. Durante esos años de efervescencia y denuncia, también intentaba mantener a flote su vida personal. En 1973 se casó con Alicia Sánchez, una mujer valenciana con quien compartía ideales y compromiso social. De ese matrimonio nacieron sus hijas Amaranta y Paloma, esta última en enero de 1978. Pero el inicio de su vida familiar fue tan difícil como su infancia. Cuando Alicia quedó embarazada por primera vez, Carlos tuvo que regresar a Francia para ganar dinero. Las giras no eran aún una fuente de ingresos, y el arte comprometido no paga facturas. Este regreso forzado a la emigración no solo fue una muestra de la inestabilidad económica de aquellos años, sino también una herida más en su difícil camino como padre y esposo. El matrimonio con Alicia no prosperó, no porque faltara amor, sino porque la vida de Carlos era demasiado intensa, demasiado inestable, demasiado devota a una lucha que no dejaba espacio para la calma doméstica. La separación fue silenciosa, sin grandes titulares, pero internamente devastadora. Más tarde encontraría refugio emocional en los brazos de otra mujer, Eva Sánchez Martínez, una sevillana con quien no se casó legalmente, pero con quien formó una familia. En ella encontró una complicidad diferente, más sosegada. De esa relación nacería su hijo Pablo. En enero de 1996, Carlos, ya maduro, se volcó en esa paternidad con un amor sereno, más consciente, más presente. Pero el destino, siempre cruel, tenía otros planes. En 1995, justo un año antes del nacimiento de Pablo, el cuerpo de Carlos se quebró. El aneurisma de aorta no fue solo una emergencia médica, fue una sentencia. La aorta se le rompió, literalmente, y tuvo que ser trasladado a Nueva York para una operación a vida o muerte. Salió con vida, pero ya no era el mismo. Le cambiaron la aorta entera de arriba abajo, y en su cuerpo quedó una cicatriz que no solo marcaba su piel, sino su existencia. La herida física se convirtió en símbolo de una transformación interior brutal. Tuvo que aprender a cantar de nuevo. Las notas ya no salían con la misma facilidad. Su voz, decía él, había cambiado de color. Había en ella un nuevo temblor, un nuevo dolor, una verdad más honda. Y con esa nueva voz, volvió a los escenarios. Porque Carlos no se rindió. Porque el arte no era una opción, era su forma de respirar. Su lema desde entonces fue claro: lo primero es lo primero, y lo segundo, porque había comprendido que el tiempo es breve, que la salud es frágil, que la vida se escapa en un suspiro. Tras aquella cirugía en Nueva York, Carlos Cano volvió con una especie de luz en los ojos, pero no era la del optimismo ingenuo, sino la de alguien que ha mirado de frente a la muerte. Decía que ahora sabía qué era lo esencial y qué lo accesorio. Y lo esencial, para él, no era ni la fama, ni el reconocimiento, ni siquiera la música en sí misma. Eran las personas, el tiempo compartido, los abrazos, el silencio con sentido, la vida vivida con presencia. Esa nueva filosofía vital le llevó a redibujar su vida entera, a priorizar la paternidad tardía con su hijo Pablo, a saborear cada conversación, cada atardecer, como si fueran los últimos. Pero el cuerpo, aunque aguerrido, ya no era el mismo. Carlos vivía medicado, bajo control estricto, con la espada de Damocles colgando siempre de su pecho. Aún así se mantuvo activo, siguió componiendo, subiendo a escenarios, cumpliendo compromisos, aunque con una conciencia clara de que cada actuación podía ser la última. La muerte, lejos de paralizarlo, lo hizo más verdadero. Su música ganó otra densidad, otra urgencia. Sus letras eran ahora más filosóficas, más profundas, más humanas. Su fragilidad se convirtió en su fortaleza. Lo más desgarrador era saber que esta enfermedad no era casual, era genética. Una condena escrita en la sangre. Su madre había muerto en 1986 por un aneurisma de aorta. Años después, su hermano Javier también caería por la misma causa. Carlos lo sabía. Cada revisión médica era una ruleta. Cada dolor en el pecho, una alarma. Pero no se dejó atrapar por el miedo. Aprendió a vivir con esa sentencia, con una serenidad casi dolorosa.
A finales del año 2000, justo cuando el país se preparaba para las celebraciones navideñas, Carlos Cano sufrió una segunda rotura de aorta. Esta vez la herida fue irreversible. Se encontraba en el aeropuerto, a punto de tomar un avión de Granada a Madrid, cuando el dolor lo tumbó. Fue ingresado el 28 de noviembre. Aguantó todo lo que pudo. Luchó como siempre. Pero el 19 de diciembre, su corazón se rindió. Murió con tan solo 54 años. La noticia corrió como un rayo. No solo Granada lloró, Andalucía entera quedó sumida en un duelo que aún hoy no se ha cerrado del todo. Como dijo su amigo Enrique Morente, ha caído una bomba de tristeza para los ciudadanos. No era solo un músico el que se apagaba, era una voz colectiva, un símbolo de resistencia, un espejo de la dignidad andaluza. Su ausencia dolió porque representaba mucho más que un artista, representaba la memoria, la justicia, la emoción contenida de un pueblo. Pero ni siquiera muerto descansó en paz. Años después, el legado de Carlos Cano se vería envuelto en una batalla judicial que ensombrecería su aniversario más simbólico, el 28 de enero de 2016, cuando se cumplían 70 años de su nacimiento. Las portadas no hablaban de homenajes, sino de demandas. Sus hijas, Amaranta y Paloma, denunciaban a quien fuera su abogado y amigo, José María Rosales de Angulo, por supuesta apropiación indebida en la gestión de su herencia. El escándalo era brutal. La acusación era clara. Faltaban casi 500.000 euros de la sociedad Dalur S.L., creada por Carlos para gestionar sus derechos. Una empresa auditora advertía que no podía verificar los movimientos financieros entre 2004 y 2007. El abogado se defendía asegurando que todo estaba justificado, que había sido un albacea fiel, que incluso había costeado con esos fondos discos póstumos y gastos familiares. Durante 7 años, el conflicto ensució el legado del cantautor. El litigio fue largo, desgastante, salpicado por los medios, convertido en espectáculo, hasta que finalmente, en marzo de 2017, todo se resolvió en una vista de apenas 3 minutos. La Fiscalía y la acusación retiraron los cargos, se presentaron nuevas pruebas, se justificaron los gastos. El abogado fue absuelto, pero la herida pública ya estaba abierta. ¿Puede el dolor de una familia dividir incluso la memoria de un hombre que siempre luchó por la unidad de los suyos? Pocos artistas han sido tan incomprendidos en vida y tan necesarios después de su muerte como Carlos Cano, porque más allá de las disputas por su herencia, más allá del escándalo mediático, lo que quedaba era su legado sonoro. Una obra comprometida que no se limitaba a cantar lo bello, sino que se atrevía a señalar lo injusto, a incomodar al poder, a hacer del micrófono una herramienta de conciencia. Y todo eso, sin renunciar jamás a la belleza de la copla, un género al que elevó desde los márgenes hasta la intelectualidad, dándole una profundidad que sus detractores nunca supieron ver venir. Carlos Cano dignificó la copla, la arrancó del rincón del estereotipo y la devolvió al pueblo, la transformó en vehículo de denuncia y memoria. No aceptaba que fuera despreciada como un folclorismo rancio. Para él, era el latido del pueblo llano, el diario emocional de generaciones enteras. Su voz no era solo la de Granada, ni siquiera solo la de Andalucía. Era la voz de todos los que alguna vez se sintieron invisibles, aplastados por el desprecio de los poderosos o la desmemoria institucional. En sus canciones convivían la ternura, el humor, la rabia, el amor, la derrota, la esperanza, porque Carlos era todo eso. Una contradicción hecha carne, una mezcla de lirismo y rebeldía, de calle y de pensamiento. La infancia, esa herida temprana, seguía marcando su manera de vivir. Había crecido en el barrio del Realejo, rodeado de burros en las calles, con pandillas de críos traviesos que corrían por los adoquines molestando a los guris, como llamaban a los guardias municipales. Cantaban provocadoramente, guri guri, cantaba la rana, debajo del agua, y huían despavoridos entre risas. Aquel niño travieso, que jugaba a la rebeldía con canciones de burla, terminó convirtiéndose en un adulto que desafiaría al poder con letras que eran auténticos latigazos de verdad. Y sin embargo, en su interior siempre habitó una cierta timidez, una fragilidad emocional que disimulaba con humor, con ironía, con distancia. Carlos no era un hombre fácil, era intenso, complejo, extremadamente sensible. Quienes lo conocieron íntimamente lo describían como alguien soñador y guerrero, ético, utópico y coherente. Pero también sufría. Sufría profundamente por los problemas de los demás, por las injusticias del mundo, por los límites que encontraba incluso en su propia capacidad para cambiarlo todo. Su honestidad, como él mismo decía, era su factor de riesgo, porque en un mundo habituado a la hipocresía,
decir la verdad sin filtros, vivir sin dobleces, era casi una condena. Ese espíritu indomable lo llevó a enfrentarse, incluso a su propia sombra. No pocas veces, el éxito le resultaba incómodo. Decía que no le gustaba ser cantante, que su vocación no era la de artista, sino la de alguien que necesitaba expresar, escribir, canalizar una energía que lo desbordaba por dentro. Veía con desdén a aquellos que vivían para el aplauso, que se acomodaban en la fama. Él hablaba del Club del Fiambre, una expresión con la que criticaba el estancamiento de muchos artistas que se convertían en monumentos de sí mismos, repitiendo fórmulas sin alma. Carlos quería evolucionar, arriesgarse, cambiar, aunque eso significara caminar solo. Y lo hizo. Porque nunca se plegó a lo que esperaban de él. Su relación con el poder, incluso con el cultural, fue tensa. Rechazaba los elogios vacíos. Le molestaban los homenajes institucionales que llegaban tarde, cuando ya no podía hablar. En vida, lo reconocieron a veces a regañadientes. Solo tras su muerte fue nombrado hijo predilecto de Andalucía, un honor que para muchos llegó con la carga amarga de la deuda pendiente, porque Carlos ya no estaba para recibirlo, para responder con una de sus frases punzantes, para agradecerlo con esa media sonrisa que mezclaba gratitud y escepticismo. En uno de los momentos más curiosos de su biografía, un periódico llegó a publicar que el mismísimo Ayatolá Jomeini lo había invitado a cantar para él. Una historia tan absurda como irresistible, que Carlos se encargó de desmentir, entre risas, como quien sabe que la vida es tan surrealista que a veces ni hace falta inventar más. Lo cierto es que él ya no necesitaba ser validado por ningún líder, ni político ni religioso. Su pueblo lo había elegido como voz, como memoria, como conciencia colectiva. La historia de Carlos Cano no puede entenderse sin mencionar su papel como cronista de la emigración andaluza. No era solo un cantautor, era un testigo. Había sentido en carne propia lo que significaba ser un andaluz expulsado de su tierra, no por voluntad, sino por necesidad. En sus canciones, la nostalgia no era una pose, era una herida. Cada letra estaba impregnada de esa mezcla dolorosa de amor por la raíz y rabia por el olvido. En su obra, Andalucía no era una postal turística, era una tierra viva, dolida, pisoteada por estereotipos y al mismo tiempo llena de orgullo, de historia, de dignidad. Desde París, desde Alemania, desde los puertos de Rotterdam, Carlos observaba el mundo con ojos de extranjero. El racismo, la humillación, la invisibilidad eran constantes, pero en lugar de hundirse, tomaba nota, guardaba cada experiencia, cada injusticia, como combustible para sus versos. No idealizaba su tierra, pero tampoco permitía que se la despreciara. Una de sus misiones más intensas fue desmontar lo que él llamaba la leyenda de la pereza andaluza, esa imagen de un pueblo dormido, resignado, conformista. Para él, esa caricatura era una agresión histórica, una forma de violencia cultural que debía ser combatida con palabras, con acordes, con verdad. Por eso, cuando volvía a España y se subía a los escenarios, lo hacía con la solemnidad de quien porta un mensaje urgente. Su público no solo lo escuchaba, lo sentía. Porque en cada canción había algo que los representaba, que hablaba por ellos. Carlos no era un intérprete, era un espejo, y esa conexión emocional tan íntima y profunda fue lo que convirtió su obra en legado. Sin embargo, no todo en su vida era militancia. También hubo ternura, humor, contradicciones. Era un hombre que podía emocionarse hasta las lágrimas con una historia sencilla, o reírse a carcajadas de las incoherencias de la vida. Esa mezcla de intensidad y ternura se reflejaba también en sus relaciones personales. Tras el fracaso de su primer matrimonio con Alicia Sánchez, encontró en Eva Sánchez Martínez una nueva forma de amar. No fue una unión legal, pero sí profundamente afectiva. Con ella construyó un hogar más silencioso, más sereno. El nacimiento de su hijo Pablo, cuando él ya bordeaba los 50 años, fue un regalo inesperado. Carlos vivió esa paternidad con una devoción distinta, más madura, más presente. Pero también fue un drama en el fondo. Porque él sabía, tras la operación en Nueva York, que su salud colgaba de un hilo. Sabía que ese niño que lo abrazaba con manos pequeñas podía quedarse sin padre antes de aprender siquiera a escribir su nombre. Y así fue. Pablo tenía apenas 5 años cuando la muerte se llevó a Carlos. Una tragedia íntima, silenciosa, desgarradora, un dolor que ni los aplausos, ni los homenajes, ni las reediciones discográficas podrían jamás consolar. Es justo que un hijo crezca con el eco de la voz de su padre en los discos, pero sin el calor de sus brazos. Tras su fallecimiento, la figura de Carlos Cano se volvió mito.
pero no uno de esos mitos edulcorados. Su recuerdo seguía siendo incómodo, rebelde, inquieto. En cada aniversario, sus canciones volvían a sonar con más fuerza, como si el tiempo no pudiera con la intensidad de su mensaje. En Granada, en Andalucía, en todo el país, su nombre se repetía con un respeto raro, mezcla de admiración y deuda histórica, porque pocos como él se atrevieron a ponerle poesía a la verdad, a cantar sin pedir permiso, a vivir como pensaba, aunque eso le costara dolores, rechazos o soledad. El tiempo pasa, pero hay voces que no se apagan. Carlos Cano no fue solo una figura cultural, fue una conciencia colectiva hecha canción. Años después de su muerte, aún hay quien escucha sus letras y siente el escalofrío de una verdad que sigue vigente, de una emoción que no envejece, porque en su forma de cantar, de componer, de mirar el mundo, había algo que no se puede fingir: autenticidad. Una autenticidad que incomodaba, sí, pero que también curaba, porque Carlos no ofrecía consuelos fáciles, ofrecía verdad. Las heridas de su infancia, la ausencia del padre, la pobreza, la injusticia, no las disimuló nunca, las hizo arte, las convirtió en himnos. Su honestidad, su fragilidad, su fuerza, todo estaba expuesto en sus canciones como si se tratara de un diario abierto. Él mismo lo decía, no cantaba por convicción ideológica, sino por sentimiento. Por eso cada verso suyo dolía, por eso cada palabra tenía peso, y por eso, cuando la muerte lo alcanzó, el vacío fue tan hondo. No hubo monumentos oficiales, ni grandes funerales de Estado. No los necesitaba. Su verdadero homenaje estaba en los balcones de los barrios humildes, donde una abuela tarareaba una copla suya, en los jóvenes que descubrían su voz y sentían que hablaba por ellos, en los exiliados que, en cualquier parte del mundo, encontraban en su música un pedazo de hogar. El litigio por su herencia, tan amargo como absurdo, fue solo una sombra momentánea en su memoria. Aunque ocupó portadas y enfrentó a sus seres queridos, el tiempo terminó por devolverle la justicia que merecía. La absolución de su albacea no fue solo un acto legal, fue una forma de limpiar su legado, porque Carlos nunca fue un hombre de ambiciones materiales. Vivió de manera austera, con lo justo. Su mayor riqueza fue su voz, su palabra, su gente. Y es que su vida entera fue una cadena de reveses convertidos en resistencia. El niño abandonado que encontró en su abuela un refugio, el albañil que temblaba en los andamios y luego llenó teatros, el inmigrante despreciado que cantó la dignidad de los suyos, el hombre enfermo que aprendió a cantar de nuevo, el padre tardío que no pudo ver crecer a su hijo, el artista que no quiso serlo, pero que se convirtió en uno de los grandes. Carlos Cano fue, ante todo, humano, no un ídolo de cartón, no un producto de la industria, sino un hombre de carne, dudas y fuego interior. Alguien que no se permitía vivir a medias, que amaba con la misma intensidad con la que denunciaba. Su música fue su trinchera, su refugio, su espejo, y aunque su corazón no resistió, su mensaje sigue latiendo. En cada copla que dignificó, en cada injusticia que denunció, en cada persona que al escuchar su voz, siente que alguien por fin ha dicho lo que tanto necesitaba oír. Carlos Cano no está, pero tampoco se ha ido. Vive en la geografía emocional de quienes no renuncian a la belleza, ni a la verdad, ni a la dignidad. Atención, no te vayas, a continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.